Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Ni Más Ni Menos con Yelenis Reina. Ni más de lo que ocurre, ni menos de lo que nos importa. Hoy nos ocupan varios temas que están sacudiendo la actualidad. La crisis energética en Cuba, específicamente en La Habana, se agudiza por estos días tras la cerrada de llave del petróleo que les llegaba de Venezuela y lo evidencia el apagón masivo reciente reportado específicamente en La Habana. 6 bloques eléctricos de la ciudad quedaron sin servicio. Las denuncias desde dentro de Cuba en redes sociales muestran que ya los jóvenes cubanos han perdido el miedo. Les voy a presentar a una joven de 20 años que con valentía y sin miedo al riesgo denuncia la dura realidad que enfrentan los cubanos dentro de la isla. En otros temas, la vida ya no sigue igual para Julio Iglesias por estos días. ¿Por qué? Porque el cantante, que ha vendido millones de discos en más de 14 idiomas, multipremiado, incluyendo un Grammy ahora, enfrenta acusaciones graves de abusos sexuales por parte de ex empleadas de su mansión de la República Dominicana y también de las Bahamas. La denuncia fue presentada ante la Audiencia Nacional de España mientras familiares y políticos salen en su defensa. Iglesias lo niega y su abogado ya se pronunció al respecto. En la investigación exclusiva del diario.es y de Univisión Noticias se describe un patrón de maltrato y humillaciones que se habrían prolongado por décadas. Incluso se habla de una posible mano negra detrás de todo esto, supuestamente para desmoralizar al cantante de 82 años. Voy a conversar con un periodista español sobre las acusaciones contra Julio Iglesias y lo que implica para su legado y la opinión pública. Tienen en qué quedarse. Y hoy, en primera fila, la serie de cine cubano. Voy a conversar con el crítico de cine y creador de la misma, Alejandro Ríos, quien me va a comentar sobre la nueva presentación de esta serie. ¿Dónde y cuándo? Les digo aquí, en solo minutos. No se vayan, quédense hasta el final. Aquí, en Ni Más Ni Menos con Yelenis Reina. Ni más de lo que ocurre, ni menos de lo que nos importa. Comparte y suscríbete a mi canal, y si te interesan los temas del programa, dale like, porque a mí también me gusta. ¡Vamos ya! Ni más ni menos con Yelenis Reina. Ni más de lo que ocurre, ni menos de lo que nos importa. Desde lo que pasa en tu barrio, en tu ciudad y en tu condado, hasta lo que acontece en nuestro estado, en el país y en el resto del mundo, con una mirada crítica, sin parcializarnos y sin miedo a los temas delicados. Ni más ni menos que la verdad. Comenzamos este Ni Más Ni Menos con Yelenis Reina, revisando lo que pasó en Cuba recientemente. Enfrentaron, como bien les decía al principio del programa, enfrentaron un apagón masivo, esto en La Habana. ¿Qué pasó allí? Fueron 6 bloques eléctricos. Ellos siempre hacen un reporte en cada una de las emisiones de sus informativos, de dónde se fue la corriente, de dónde la van a poner, de la cantidad de kilovatios o megavatios que faltan. Y ahí hay una imagen que habla por sí sola. La enfrentó este fin de semana un apagón masivo que deja sin servicio a los 6 bloques eléctricos, como estaban escuchando, de esa ciudad, afectando incluso los circuitos, escuchen bien, de emergencia. El déficit confirmado es de 344 megavatios y los cortes se extienden hasta 7 horas, dejando a millones de personas sin electricidad. Esta crisis energética de Cuba no es nueva, no. Aunque ellos dicen que es solo por la falta de combustible, para nada. Sus centrales termoeléctricas son antiguas y muchas están fuera de servicio, también por la falta de mantenimiento. Dependiente, históricamente, como bien conocemos, del petróleo venezolano, la isla ahora enfrenta un colapso aún más profundo tras la suspensión de esos envíos luego de la captura de Maduro y de su esposa en Venezuela por las tropas de Estados Unidos acusados por narcotráfico. Aquí en Estados Unidos esos envíos a Cuba pues se han exterminado, por así calificarlos. En medio de esta realidad, los jóvenes cubanos pues se alzan sus voces en redes sociales. Les voy a mostrar a continuación una de ellas. Es una joven que se llama Ana Sofía Benítez Silvente, de manera muy inteligente y en un lenguaje, yo diría, teatral, significa lo que viven dentro allí los jóvenes cubanos. La oposición ya no es solamente
aquella oposición que todos conocemos aquí en el exilio y los presos del 11J. No, la oposición son estos jóvenes que no pueden callar, a los cuales ella en específico ha enfrentado amenazas de que la van a detener. No pueden callar y ya están ejerciendo ese derecho, su libertad de expresión. Vamos para que conozcan a Ana Sofía Benítez Silvente y puedan ver este discurso y cómo ella hace estas denuncias a través de lo que yo podría llamar una escena de teatro. Vamos a verlo, esa es la cruda realidad del cubano de a pie. Vamos a verlo. Ustedes tienen que resistir creativamente. Yo sé que ustedes no tienen comida, yo sé que ustedes tienen calor por los apagones. ¿Puedes bajar un momentito ahí al aire, que me está entrando un poquito de calor? Gracias. Eso tiene solución. En medio del calor y el hambre, hacen una limonada y refrescan. Qué cosa más rica, ¿verdad? Recuerden que el limón es la base de todo. Estamos ordenando el ordenamiento. La revolución se está revolucionando. Todos los males que ustedes tienen son culpa del bloqueo norteamericano. Sí, dime. Para informarle que las agencias de paquetería de Miami están funcionando al 100%. Qué bueno. Espérate. Ella ahí muestra que desde la comodidad de la que ellos se encuentran, la cúpula del régimen, pues es muy fácil hacer ese llamado a resistir y ahí a esperar, mientras ellos no sienten la mínima crisis ni en sus hogares por la falta de corriente, ni en lo que es su vida diaria, ni en su alimentación diaria, pues hacen todas sus comidas y ellos no tienen ningún problema ahí dentro con la falta de corriente. Conociendo lo que hacen los jóvenes ahí dentro de la isla, que ya son más, ella acaba de hacer el más reciente post, la más reciente publicación que ha hecho en su página de Facebook, la hizo en inglés, esto para hacer un llamado y que se reconozca a nivel internacional todo lo que sufren ahí dentro, todos los cubanos, no la cúpula del régimen. En este tema de Cuba, pues voy a hacer un apartado, en otras emisiones vamos a estar hablando de lo que allí ocurre, pero les quiero invitar a que se queden aquí en Ni Más Ni Menos con Yelenis Reina, porque voy a conversar con un periodista español sobre ese tema que está en la boca de todos, en las portadas de todos los periódicos del mundo, y es la demanda que está enfrentando el cantante Julio Iglesias por dos ex empleadas de él, de la mansión de él, de República Dominicana. ¿Qué está pasando? Esto es una investigación en exclusiva del diario.es y de Univisión Noticias, y voy a conversar con el periodista sobre esta demanda, las implicaciones. Según han dicho las personas cercanas a Julio Iglesias, al cantante, hay una mano negra detrás de todo esto. Vamos a hablar. En solo minutos les espero, no se vayan. Gracias por estar aquí en Ni Más Ni Menos con Yelenis Reina. Amo la vida y amo el amor. Este es el pedacito que puede identificar este segmento. Me acompaña a esta hora honradísimo de tener aquí en Ni Más Ni Menos con Yelenis Reina, el periodista. Pues Manuel Aguilera, todos lo conocen, es un experto en temas políticos que ha manejado desde Washington, Latinoamérica, Europa, y por eso, porque es un español, porque sabe cómo se maneja el sistema de justicia dentro de España, pues lo he invitado. Bienvenido, Manuel Aguilera, al programa. Cuéntame. Encantado. Pues un tema complejo porque hay un plano judicial en el que todos estamos expectantes de qué va a pasar y todos estamos
dándole su derecho a las víctimas a denunciar y su derecho a Julio Iglesias a defenderse. Paralelamente a eso hay una operación de organizaciones, mediática, Sí, etcétera, que genera muchas dudas, ¿no? Que es lo que ¿Quién queremos. presenta esta demanda por estas dos ex empleadas de Julio Iglesias que trabajaban en la mansión con él, quienes alegan que las habían abusado sexualmente, las maltrataban, las golpeaban, pero ellas no son las que presentan esta demanda? Bueno, ahí hay una organización muy sorprendente que se llama Women's Link Worldwide, que es una organización que no se ha comentado mucho, pero está demostrado que está financiada en parte por el magnate George Soros, que ya sabemos que está en todos los charcos, y que se define a sí misma como ecofeminista, anticolonialista, bueno, que ya te va dando un poco pistas por dónde va el tema. Solo ¿no? le falta la de antiesclavista. Hablemos de esta acusación. Esto es una investigación en exclusiva, cabe señalar, del diario.es y de Univisión Noticias, de la cual nos estamos haciendo eco. Y quiero retomar en lo que se basa la demanda. Dice, hay 2 ex empleadas de Julio Iglesias acusaron al cantante de presuntos abusos sexuales durante su trabajo para él en el año 2021 en residencias del Caribe, incluyendo no solamente Dominicana, sino también Bahamas. La denuncia fue presentada el 5 de enero ante la Audiencia Nacional de España por una asociación internacional, como mencionabas, de mujeres que representan a las trabajadoras. ¿Por qué, Manuel Aguilera, por qué en España y no primero en República Dominicana presentar la acusación donde ocurrieron los hechos? Bueno, eso es una gran pregunta, porque es verdad que Julio Iglesias es español, pero los hechos no se producen en España y las protagonistas no son españolas, las víctimas, las presuntas víctimas no son españolas. ¿Por qué en España? Seguramente por el clima político que hay en España. Tú lo has dicho, Univisión, que pone el prestigio, y el diario.es, que pone presuntamente la investigación. El diario.es, para el que no lo sepa, y es importante que la audiencia lo sepa, es un medio de izquierdas, o diría yo casi de extrema izquierda, con una línea editorial clarísima, que yo creo que ni ellos mismos pueden negar, que siempre está a favor de las tesis del gobierno de Pedro Sánchez y del grupo Podemos, que tiene una línea editorial que tibia, por ejemplo, con Venezuela, que acaban de despedir una columnista por discrepar de la línea editorial del medio, que tiene una línea editorial muy clara sobre el tema de la conquista de España en América Latina, curiosamente, igual que esa organización que se declara anticolonialista. Entonces, esto lo llevan a la Audiencia Nacional para crear un clima político conveniente para que la víctima sea Julio Iglesias, que, por cierto, apoyó a José María Aznar en sus campañas políticas y desde la izquierda no se le ha nunca perdonado, desde la izquierda española. Al final en España se ha generado un debate surrealista en el que si eres de derechas defiendes a Julio Iglesias y si eres de izquierdas le condenas. Entonces yo creo que ahí no está el tema, ¿no? El tema es que los testimonios de estas mujeres, si están bien fundamentados, ya hay las pruebas suficientes, debe ser condenado. La Audiencia Nacional todavía está valorando si tiene la competencia. La Audiencia Nacional no está valorando si admite a trámite los hechos por la gravedad que tengan o por si hay pruebas, sino la Audiencia Nacional está valorando todavía, la Audiencia Nacional Española, si de verdad tiene las competencias para investigar este caso. Y de hecho, la defensa de Julio Iglesias intentó que la desestimara y le han dicho, se quería personar, y han dicho, no, ustedes no se pueden personar todavía porque nosotros, Audiencia Nacional, no hemos decidido si finalmente vamos a dar paso a la instrucción, a la investigación de este caso, ¿no? Es la respuesta. Él alega que él es inocente y su abogado defensor, como acabas de mencionar, envió un escrito el cual no se ha valorado. ¿Qué es lo que piensa pues la presidenta madrileña, figuras políticas dentro de España y otras partes del gobierno español, quienes le han otorgado premios a Julio Iglesias? Todo eso lo vamos ahora mismo a analizar, es parte de la investigación del diario.es y de Univisión Noticias, pero quiero poner un fragmento de uno de los testimonios de estas 2 ex empleadas de Julio Iglesias, las cuales le han puesto un seudónimo para no identificarlas y proteger su identidad. Una se llama Rebeca y la otra Laura. Una era empleada de servicio y la otra era una fisioterapeuta. Vamos a escuchar el testimonio de una de ellas. Y yo le decía a él que no, que yo no quería eso. Entonces, no, es que te va a gustar. Y yo, no, señor, no quiero. Por favor, para.
me dolió mucho, porque también en ese momento me bofeteaba la cara durísimo, así con muchísima fuerza, horrible. ¿Estás lista para que te cambie la vida? Y incrédula dije que sí. Y vaya que me cambió la vida. Pero nunca imaginé de la manera que sería. Pienso, después de que pasara todo ese tiempo, 3 o casi 4 años, de que él lo sigue haciendo con otras chicas. Y eso no me deja en paz. Ahí escucharon las declaraciones de ambas, el testimonio de ambas dentro de esta acusación. Lo próximo, me dirías, ¿ellas podrían ir a España a testificar? Sí, de si hecho, es que la audiencia continúa. De hecho, la audiencia les ha dado la condición de testigos protegidos, van a ocultar su identidad y pudieran tomar declaración. Hay que decir que una de ellas, la fisioterapeuta, se ha publicado hoy en otro medio de España, en OK Diario, unos WhatsApps que se intercambió con Julio Iglesias, en el que le decía que le quería mucho, que besitos, en el que no se parece, que le enviaba besitos el día de su cumpleaños, en el que se preocupaba por la salud de él y le decía que era una persona maravillosa. Y bueno, llama la atención. Yo no estoy diciendo, insisto que la parte judicial yo creo que hay que investigar, que tienen la gravedad y los testimonios tienen la suficiente envergadura para ser investigados, pero realmente alrededor hay muchas cosas que me llaman la atención. Otra cosa que me llama la atención es que tuve la oportunidad de hablar con un empresario que conozco en la zona de Punta Cana y sin saber nada del caso, porque le llamé justo a las pocas horas de salir el escándalo, me habló de la mala relación que tiene Julio Iglesias con Frank Ranieri, que es un empresario, dicen que dueño de prácticamente lo que es Punta Cana, socio de Julio Iglesias. Ahí lo estamos viendo en pantalla. En el club, junto con Óscar de la Renta, y parece ser que hay una discrepancia entre ellos, porque quiere comprarle su participación Ranieri y Julio Iglesias parece que se niega Están a en vendérsela. un litigio legal por el Y lo que holding. me decía este contacto, este empresario, es que, insisto, sin saber todavía los detalles, me decía, esta gente, ese es el modus operandi de esta gente, me decía, cuando no consiguen algo, destruyen la reputación de otra persona. Entonces, bueno, son muchos elementos que yo creo que es importante que la audiencia sepa, que paralelamente a la causa judicial puede haber intereses oscuros en hundir la reputación de Julio Iglesias. Hemos visto el ambiente empresarial, con este Ranieri, hemos visto la historia política, que al gobierno de España le interesa enfilar sus cañones frente a una figura identificada con la derecha como es Julio Iglesias, y estas organizaciones financiadas por George Soros, que también les interesa hacer ruido, anticolonialista, destruir la reputación de una persona que es española, etcétera, etcétera, ¿no? Han encontrado un tema que es visceral cuando se habla del abuso sexual de un hombre, una mujer o viceversa. Es un tema delicado y es por eso que sirve de peso, quizás, para estas personas llevar a cabo su litigio. Pero en la investigación que realizan estos dos conocidos medios de prensa, se notifica que la investigación ellos entrevistaron al psicólogo de Rebeca, que es la ex empleada de servicio doméstico, quien le confirmó que sí, que en el año 2022 ella le había hecho estos comentarios a su psicólogo. ¿No crees que, aparte del peso que pueda tener este tipo de acusaciones en contra de Julio Iglesias, haya una realidad olvidada y la trajeron a colación, y si son reales víctimas, si es que se comprueba en la investigación, y no es solamente esa guerra que está librando Julio Iglesias por la parte política, por sus socios? Porque, ¿por qué hay esa intención de dañarlo, además de querer esa parte del holding que él posee? Las dos cosas son compatibles. Es posible que Julio Iglesias haya cometido abusos y es posible que esto se haya sacado con unos intereses espurios. Es más, mira, yo me estudié el video, lo vi varias veces y escuché muy bien los testimonios de las chicas. Aunque me parece creíble lo que cuentan y está bien fundamentado, el lenguaje que utilizan no es el lenguaje. Por ejemplo, una de ellas de una chica joven dominicana. Ahí hay una literatura, hay un storytelling, como se dice ahora, que me parece que hay alguien detrás que les está ayudando a adornar el relato, ¿no? Por ejemplo, hay una referencia al siglo XXI, a la esclavitud, hay una serie de afirmaciones que luego, por ejemplo, el director del diario.es, Ignacio Escolar, conocido periodista de, como digo, extrema izquierda, apoyando siempre al gobierno de Sánchez, que decía, es que había una organización jerárquica.
y yo digo, una organización jerárquica, es lógico, ¿no? Que en todas las empresas esa casa es una pequeña empresa en la que Julio Iglesias es el jefe de la casa y es una organización jerárquica. O sea que yo creo que se están mezclando tantas cosas y tantos factores que al final puede que las perjudicadas sean las propias mujeres que pudieran haber sido víctimas de maltrato y estén en medio de una maraña de intereses empresariales y políticos que estén perjudicando de todo lo que ellas pudieron haber sufrido. La investigación ahora hay que mirar si finalmente tiene ese curso legal dentro de España, porque si por casualidad lo que pidió el abogado de Julio Iglesias, tengo aquí parte de esa nota, el abogado Julio Iglesias, por lo que él pidió, si José Antonio Choclán, que así se llama el abogado de defensa de Julio Iglesias, en su escrito dirigido a la Fiscalía, se logra esto que él está pidiendo, que en esa instancia especializada en asuntos sensibles con sede en Madrid, se retiren esa acusación, que se archive. En Dominicana no va a tener lugar. En Dominicana esas cosas pasan. Claro, y nunca es que proceden. por eso han ido a España, ¿no? Por eso han ido a España, porque creen que es un territorio más proclive a que este tipo de denuncias puedan tener efecto, y además la presión política es mucho mayor. Hay que citar que el abogado que has comentado, Choclán, es un abogado experto en llegar a pactos con la Fiscalía. Es muy bueno, ha tenido varios casos también mediáticos en España en los que siempre se ha llegado a un pacto y siempre ha habido un arreglo sin muchos daños. En cualquier caso, me parece que la reputación de Julio Iglesias está destruida, como se destruyó la de Plácido Domingo, y que hay que recordar que aunque las denuncias contra el Plácido Domingo también eran creíbles y también Plácido Domingo no tiene ninguna sentencia en contra y su muerte civil es total, ¿no? Está totalmente apartado del mundo de la ópera, ya nadie se acuerda de Plácido Domingo y ha pasado a la historia como un acosador sexual sin haber tenido ninguna sentencia en contra. Lamentablemente creo que Julio Iglesias va por el mismo camino, ¿no? Ahora mismo él está recluido en una de sus casas en Bahamas. Ha pedido que la familia, la esposa y los hijos no vayan, porque además se encuentra en los preparativos de un documental para Netflix, el cual dicen le han dado $40 millones. La editorial que le escribió la biografía está planteándose pues revisar la biografía. Como bien dices, todo se le vira al revés a Julio Iglesias, pero hay que mirar algo. En los años que yo llevo presentando noticias y como reportero aquí en Estados Unidos, van a ser casi 20 años, siempre veo que cuando hay una denuncia de un abuso sexual, que una mujer hace la acusación a un hombre, pues la investigación es como, hay que revisar, hay que ver. Pero si pasa cuando un hombre dice, me abusaron, subió a la habitación y me robó el reloj, el Rolex, enseguida aparecen las imágenes y agarran a las muchachas, que tampoco sabemos bajo qué acuerdo entraron a esa habitación. Entonces, es como, hay un peso ahí de la ley que sigue frágil. Que por qué ellas no hicieron la acusación en su momento, no estoy en su piel para decirlo. Pero todo esto, claro que sí, siempre ocurre alrededor de figuras que conocemos, de figuras que tienen mucho dinero, pero ocurre igual en círculos donde el dinero no es la primera parte. Y si de no ser ese caso aquí, pongamos un ejemplo, que no sea el dinero de Julio Iglesias, ¿quién pudiera estar queriendo, además de esa persona dueña del holding, que Julio Iglesias pues desaparezca de Dominicana o qué cosa? Bueno, por ejemplo, en España, tú lo comentabas de pasada antes, inmediatamente toda la izquierda, tanto mediática como política, ha pedido la retirada de todos los reconocimientos a Julio Iglesias, ¿no? Digamos que Julio Iglesias, como símbolo del triunfo, del esfuerzo, del la imagen de España, el señor conservador, pues ese estereotipo, hay unas ganas muy profundas políticamente de ser destruido y en eso están en marcha y yo creo que eso lo han conseguido. Independientemente de si es condenado o no, que yo insisto, me gusta separar y tú lo has comentado, yo añadiría además que digamos que en un país del primer mundo es más fácil denunciar estas cosas que en un país del tercer mundo. Tú has comentado que en Cuba eso no ocurre. Que en República Dominicana o en Cuba, lamentablemente, y cuántos abusos habrá con el servicio en países como la República cantidad Dominicana, de casos de personas extranjeras que van a Cuba a practicar sexo pagado con menores y con menores todo, ¿no? adultos y eso no se puede denunciar allí dentro y no procede
En ningún país de Latinoamérica proceden estos tipos No, es parte de un acusaciones. negocio, además. Además, el mismo gobierno no se va a dedicar a censurar este tipo de actos inapropiados. Con más de 300 millones de discos vendidos en 14 idiomas, multipremiado, ¿crees que necesitaba él esto? ¿Un hombre que de toda la vida le han caído atrás las mujeres? Mira, Ramón Arcusa, que es una persona que ha trabajado con Julio directamente, que fue parte del dúo Dinámico, que es el autor de la canción Truán. Soy un truán, soy un señor. Soy un truán, soy un señor. Para los que no conocen el bueno, significado de truán, ha dicho- ayúdame tú luego. Pero es alguien que es un bandido. Sí, es un bandido, y por eso dice soy un truán, soy un señor. Es Soy la un doble señor, cara. la doble cara. De Julio, eso está escrito. Está Le escrito. escribieron esa, soy un truán, a veces es señor y a veces es truán. En este caso es más que truán. Pero lo que decía Ramón Arcusa en una entrevista este fin de semana es que si eso ha existido, ha sido consentido. Y eso pudiera ser también. Eso pudiera ser también, lamentablemente, por el tipo de... ¿Y las galletas de que les sociedad. daba a las muchachas serían consentidas? Sí, evidentemente yo no estoy justificando nada de lo de Claro si eso está, ha que existido, ellas dicen. pero lo que quiero decir es que lamentablemente en esos países, decía yo que lo de la esclavitud en boca de esa chica no me parecía muy creíble como razonamiento, pero quizás haya unas relaciones laborales deficientes, muy cercanas a la esclavitud. Eso me lo creo más, ¿no? O sea, que es por ahí... Pero porque tú lo has decías, dicho, o sea, hay sexo en República Dominicana y en Cuba, y yo he dirigido reportajes en República Dominicana con cámaras ocultas que demostraban sexo de hombres con mujeres, de mujeres con hombres, de menores. O sea, esos paraísos turísticos son mercados de la carne, como lo es Tailandia, como lo es Cuba, y ahí se puede pasar cualquier cosa por dinero, eso es así. Y en otros increíble. Países del sudeste asiático, Pero en ocurre. Camboya, te venden, las madres le venden a los niños, a los turistas europeos. O sea, de eso no se quiere hablar, pero eso Claro. pasa, ¿no? Eso sería otro debate. Ese es otro debate y un hecho también bastante triste, que es la esclavitud y lo que es... Y el abuso y el sexual abuso consentido sexual. entre las dos partes, ¿no? O sea, con un cierto consentimiento por motivos económicos. Y eso es muy lamentable también. Hay que esperar. Muchísimas gracias, Manuel Aguilera, por mostrarnos esa otra parte de lo que es cómo llevan los casos la Audiencia Nacional en España. Analizar la parte política detrás de esto, sí, sí. porque hay motivaciones políticas por parte del gobierno de España y también ver la experiencia que has tenido cubriendo este tipo de Lo importante casos. es que se haga justicia. Yo creo que si es culpable, que lo pague. O sea, eso está claro, ¿no? Pero que pague lo que tenga que pagar, y si no es culpable, que no se le haga un juicio mediático y se le condene sin haber habido un juicio. Me voy a adelantar a hacer una pregunta por tu experiencia. Si hay un arreglo de pagos de dinero, ¿qué quiere decir? Si fui o no fui, quiero que te calles, o si fui, quiero que te Claro, calles es que también. eso también puede pasar, porque si esos mal pensados que están diciendo que las chicas lo estén haciendo por dinero, pues Julio Iglesias puede poner la cantidad que quiera sobre la mesa, porque problemas de dinero no tiene Julio Iglesias. No Entonces, se habla sobre eso en ese caso, claro está. Gracias nuevamente, espero que regreses al programa con otros temas. Me va a encantar que estés porque tu experiencia nos da mucho al programa y quiero agradecerte desde ya por ese pronto regreso. Gracias. Encantado. A ustedes no se vayan, tengo mucha más información. ¿Dónde ir? Les digo, en primera fila. Bueno, si lo ven aquí en el programa, pues ya saben, vamos a hablar de cine con el crítico de cine Alejandro Ríos. Bienvenido una vez más al programa. Al contrario, un ¿Qué placer siempre. ¿Qué hay en el pueblo y dónde se puede ir? Cuéntame. Bueno, en este caso no les voy a recomendar una película que pueden encontrar en plataformas de streaming como hacemos habitualmente o en cines, sino que hay un programa que se llama Serie de Cine Cubano que yo vengo haciendo desde el año 93. En el 92 entré en Miami Dade College y lo creaste. Exacto, lo fundé y un poco lo curo, como se dice, la curaduría. La curaduría. Así, cuando se deciden las cosas que uno va a poner. Y entonces en este caso, vamos el viernes 23, están todos cordialmente invitados porque además la entrada es gratuita. Vamos a poner un documental de
Orlando Jiménez Leal. Orlando Jiménez Leal es un clásico vivo, un clásico, es una maravilla, que además es vecino nuestro aquí. Vecino nuestro, vive en Miami, lo cual también es algo, es un extra, y va a estar. Y en esta serie sucede esto, uno pone la película y al final conversa con el director, así que tenemos la suerte, vedada a los cubanos. Una vez creo que Tania Bruguera, te estoy dando una información adicional, quiso llevar a Orlando a Cuba y le dijeron no, aquí no entra. O sea, es una persona que no puede entrar en el país donde nació. Pero sí puede estar aquí con los cubanos que están en el exilio. Está con nosotros. Y pueden ir al Cubic Center. Exactamente. A estar con él ahí. Y esta película, La Otra Cuba, él la hizo entre el 83 y el 84. De hecho, se estrenó en el Festival de Cine de Miami hace 40 años. Y la vigencia que tiene es extraordinaria. Porque él hace una revisión de la memoria del exilio, de toda esta idea de que en Cuba se quedó lo mejor de la intelectualidad. Aquí está la prueba de que no. Mira, esa es Lidia Cabrera. El documental se llama La Otra Cuba. Se llama La Otra Cuba. Hay muy pocas entrevistas de Lidia Cabrera, la gran etnóloga cubana, la persona que hizo un aporte extraordinario a la cultura negra africana, de origen africano en Cuba. Ahí está Reinaldo Arenas, ahí está Uber Matos, ahí está la hermana de José Lezama Lima, Eloísa, aquí está Alberto Padilla, joyas que fue tan desacreditado de la en un historia de momento. Cuba. Es una memoria viva. Este es un documental que muchas personas, ahora que yo lo puse en los medios sociales, no el documental, sino el hecho de que vamos a ponerlo, dicen, yo he visto fragmentos, yo he visto segmentos y no me canso de verlo porque es una explicación diáfana, clarita de lo que nos ocurrió, de todo lo que pasó en Cuba y de las consecuencias que tuvo la ascensión al poder, una dictadura como esa, y cómo se perjudicó la cultura. Ahí sale Paquito de Rivera explicando cómo él se escapó, por ponerte un caso. Imagínate, el testimonio de exiliados que aquí en el exilio pues han hecho la historia de lo que realmente pasaron, de lo que sufrieron, una visión crítica y vos de lo que el régimen les hizo a ellos y a todos. Por extensión, porque ahí hay también, el dictador cubano se acabó. Ahí hay también personas comunes y corrientes, ahí hay obreros, ahí hay personas bajándose de los botes, de los barcos del Mariel, y explican todo lo que nos hicieron. Entonces, yo creo que es un desmontaje también para la intelectualidad de esa época. Estamos hablando de los años 80 y pico, donde Castro y todo era seguido por la intelectualidad europea, y Cuba era la esperanza de todos, sobre todo también para Latinoamérica, con todo lo que estaba haciendo, que era exportando la revolución, por cierto. Además, el mismo discurso de más de 60 años. Exacto. Y entonces esto te desmonta. Ahí está Cabrera Infante, que fue un hombre perseguido desde el primer día. Vamos a escucharlo, vamos a escuchar ese fragmento. Ajá. Decía José Martí, que las ideas se matan igual que los hombres. Hay muchas ideas que en Cuba han desaparecido por completo, que la gente ni la conoce. Guillermo, tú tenías padres comunistas, creo. Yo nací en un hogar comunista. Mis padres y mi padre y mi madre fueron fundadores del Partido Comunista en mi pueblo. Mi padre se encantó porque nací el 22 de abril, que es el día que nació Lenin. Pero mi madre se sintió muy disgustada porque ella quería que yo naciera el 23 de abril, que es el día que nació Shirley Temple. Esta frágil señora de más de 80 años es una de las más grandes antropólogas vivientes. Bueno, ahí estaba Cabrera Infante haciendo uno de sus chistes, la utilización del humor que tuvo siempre en su historia real, su literatura. Su historia real, pero además era una exacto, era una familia comunista, pero esas cosas coincidían en Cuba y no existía drama. O sea, luego el drama vino cuando el comunismo quiso entronizarse como la única manera de pensar. La única manera. Exacto. Vamos a suponer que la familia de Cabrera Infante pensaban que sí, pero habían otras familias que pensaban que no. Y todo el mundo trataba de convivir. Esa es la idea. Y este documental lo explica muy bien. Esa es la idea que ese sistema no concibe la convivencia. O sea, no respeta la opinión diferente, no la escucha, y no solamente la censura, sino que la castiga con prisión. La castiga. A eso me refería. De hecho, Orlando Jiménez Leal, que es el director de este documental,
fue el director de un documental muy breve que se llama PM, que fue la causa, el primer hecho de censura. Ahí está. Este documental consistió en una cosa muy sencilla. Hacer un paseo por La Habana nocturna del año 1961. Personas bailando, personas divirtiéndose en los puertos. Estos son los puertos que están los bares que están cerca de los puertos. Y esto se sintió como una ofensa, porque el país lo que tenía era que hablar de milicianos, de movilizaciones, de antiimperialismo. Y Orlando, junto con el hermano de Cabrera Infante, que se llama Sabá Cabrera Infante, hicieron este documental que ha quedado en la historia. A mí me parece un documental excelente, aunque sea un documental muy breve, porque además habla de un mundo donde todavía las personas se vestían bien, usaban sombreros, tenían corbatas, trajes para ir a tomar a los bares del puerto, que eran los bares más humildes. Mira, ahí viene toda la gente con una prestancia tremenda. Bueno, en esto la oficialidad se sintió ofendida. Lo prohibieron y esta fue la causa de que el dictador hiciera aquella reunión memorable, aquellas 2 reuniones memorables en la Biblioteca Nacional, donde dijo, dentro de la revolución todo, que es una cosa muy extraña, contra la revolución nada. Entonces, ¿qué pasó? Lo que estábamos hablando, el que tenga una pizca de idea contraria, o sea, cubanos pasándola bien. Que muestran que sí se disfrutaba y que no todo es todo lo que es ahora. No, es que era eso mismo lo que querían esta gente, estos comisarios políticos ya trabajando, entre ellos Alfredo Guevara, que fue uno de los que salió a la palestra para prohibir esto, porque esto era una ofensa para lo que estaba ocurriendo en el país, que el país tenía que movilizarse en contra del imperialismo que los amenazaba. No, pero vamos a suponer que estaba al borde de la crisis de octubre, que todavía no había llegado, pero el cubano la pasaba bien. Como siempre, haciendo una fiesta en cualquier situación. Exactamente, porque realmente eso nos ha salvado de desaparecer. Esta idea de todavía de tener humor, de querer bailar, de querer comer, de querer tomar. Mira, en ese bar hay más bebida que en todos los mercados estos nuevos cubanos que han hecho. Solamente en un bar, o sea, en los estantes de eso. Y así era Cuba. Así era Cuba. ¿Les gusta? ¿Este documental se llama? Este se llama PM. ¿También se va a presentar en el Cuba? No. Lo de Cuba va... Porque lo que pasa es que la otra Cuba ya es un documental de ahora y tanto, así que vamos a emplear el tiempo en eso. Vamos a ver este documental se ha puesto en otros lugares y es un emblema de la libertad cubana y quedó, y Orlando es una maravilla en este sentido, porque quedó como el primer hecho de censura. Y después fue imparable. La censura después de esto fueron libros, poetas, otras películas. Después la prohibición se volvió una costumbre, ¿tú entiendes? Sí, los censores eran ya parte del sistema. Uno que lo sufrió también fue el escritor Reinaldo Arenas. Por supuesto. Quien también está en el documental La Otra Cuba. Vamos a ver un fragmento del documental Conducta Impropia. Yo estuve en el Morro prácticamente el año completo, pero la prisión del Morro a partir de 1979 fue cerrada, porque parece que resultaba demasiado escandaloso que hubiese una de las más sórdidas prisiones en Cuba frente precisamente a La Habana y en la misma entrada del puerto de La Habana, donde pasaban todos los barcos y donde incluso era un lugar turístico. Pero al lado del Morro está la prisión de La Cabaña, que también es una construcción hecha más o menos por aquellos siglos, 16 o 17, e incluso una de las prisiones políticas más siniestras en Cuba, porque es donde se fusila además. En el Morro ya no se fusilaba. Cuando a alguien lo llevaban para La Cabaña, siempre se tenía la impresión de que era una persona que se iba a ver por última vez, porque si se trasladaba del Morro para La Cabaña, era que iba a ser fusilado en La Cabaña. Je m'appelle Rey. Es un escritor único, a mí me encanta. Una personalidad intelectual cubana. Y muy humilde. Extraordinaria, porque su origen es campesino. Es del campo, y luego, por supuesto, tiene una importancia internacional deslumbrante. Este es parte de un documental que es, con el cual no se puede escribir la historia del cine cubano, que es Conducta Impropia, que él hizo con Néstor Almendro, el famoso fotógrafo cubano-español. Y entonces Conducta Impropia tiene que ver eso porque ese es el calificativo. Acuérdate que la dictadura le pone nombrete a todo, ¿no? Escoria, gusano. Y conducta impropia
eran las personas que no se comportaban de acuerdo a los parámetros Según que había el régimen. establecido la dictadura. Según el Entre régimen. ellos, por supuesto, el homosexualismo, ahí aparecen muchas víctimas que estuvieron en la UMAP, que fue un campo de concentración ideado por ellos, personas que tuvieron que dejar de escribir precisamente por su preferencia sexual, en fin, y Reinaldo fue uno de los más castigados. Que por cierto, luego Reinaldo, al mantener esa posición, que no era una posición que coincidía con la intelectualidad internacional, tampoco fue aceptado en ciertos círculos internacionales, incluso universidades de Estados Unidos y todo, no lo consideraron en su momento, porque para ellos tenían como un lenguaje un poquito duro, rudo, en contra de la ilusoria revolución cubana, ¿no? Qué cosa tan curiosa. Por eso es importante que existan documentales como este y como La Otra Cuba, porque dejan plasmada cómo es que pensaban estas personas. Y ahora uno coincide totalmente con lo que le está diciendo, la descripción que hace de las prisiones, de los fusilamientos. Cuando te llegaba, por ejemplo, uno desde dentro de Cuba, te llegaban bibliografía que contaran algún tipo de historias como estas, testimonios de lo que vivieron ellos dentro de Cuba antes de llegar al exilio. Por lo menos en mi caso, lo leía y yo decía, esto es increíble, esto no pudo haber pasado. Pero cuando ya lo analizas, lo estudias y ves que fue tan recurrente, que no es la historia de un protagonista que quiso llamar la atención, tú dices, esto es monstruoso. Esa es la palabra, es monstruoso lo que han hecho estas personas. Bueno, eso que tú estás hablando en 6 décadas y más. Coincide con este hecho. Cuando nosotros recibíamos clandestinamente un cassette con un documental como este, nos reuníamos en el lugar donde había que reunirse y lo veíamos y nos quedábamos deslumbrados, o sea, nos quedábamos realmente asombrados, como tú estás diciendo. ¿Cómo es posible que estuviera ocurriendo esto bajo nuestras propias narices? Porque además acuérdate que este régimen tiene esa facilidad de tergiversarlo todo, de hacerte creer, sobre todo al pueblo, que estás en el mejor de los mundos posible, que por qué te vas a quejar si te hemos dado la educación gratis, la salud, todo este cuento, ¿no? Que después te lo sacan de las costillas, no hay nada gratis, te lo sacan. Ahora mismo no acaba de salir, el fin de semana pasado sacaron del closet, lo sacaron así al dictador Raúl Castro, para decir, estamos en tiempo de guerra. Y fíjate si no ha terminado esto que estamos... así de intimidación tras intimidación. Que no estamos viendo, eso que estamos viendo, que entre los presos ahora mismo de hace unos pocos días hay un poeta. Hay un poeta que está preso, que le han echado 6 años. Por decir, por escribir, no sé qué. Es increíble, o sea, siguen abusando de la intelectualidad, del pueblo, en fin, no hay respeto por nada, por supuesto. Y la decadencia es atroz, porque antes cuando había un ministro de cultura, que a mí me parece, yo le puse la bomba H, que es Armando Hart, que tenía una facilidad para destruirlo todo, pero por lo menos esa gente tenían como una idea de hablar. Ahora son como trogloditas, ¿no? Sí, lo que ha quedado es una cultura de trogloditas, totalmente. Son totalmente. Estás hablando de José Gabriel Barrenechea Chávez, a quien su madre no pudo ver a su madre falleció y no pudo ver a su hijo. Ahí lo tenemos. 6 años de prisión lo sentenciaron. Es algo que sigue ocurriendo y sigue pasando. Exactamente. Y no se detienen porque esa es su manera de no llegar a ver un cambio. Entonces es importante, y es imponiéndose. Es importante que los cineastas cubanos que nunca pudieron haber tocado un tema como este, porque esto era un tema tabú totalmente, cualquier tema de esto era prohibido, que los que llegaron a Cuba, porque Orlando Jiménez Leal fue un periodista súper joven. Está en uno de esos juicios que se hicieron en la Ciudad Deportiva al principio, donde empezaron a fusilar gente, a acusarlos y fusilar, que él está tirado al piso con una cámara, o sea, siempre tuvo una cámara en la mano y siempre tuvo una vocación de registrar la realidad. Entonces cuando llegó aquí, yo siempre digo, cuando estos cineastas, tanto él como León Ichazo, Jorge Ulla, que son los 3 clásicos, cuando llegaron aquí pudieron haberse dedicado a otra cosa. Pero además de buscarse la vida con comerciales y con lo que apareciera en ese sentido, mantuvieron siempre la posibilidad de hacer algo por Cuba, del país ese que quedó detrás. Nunca abandonaron la idea. Ichazo ni se diga, Jorge Ulla igual, y Orlando no ha parado de registrar la verdad para las futuras generaciones. Estos documentales, Conducta Impropia, PM, de hecho él hizo 8A, o sea, él registró todo este cuento de
lo de Ochoa, el caso, la causa número 1, creo que se llamaba, ¿no? Sí. En el futuro, yo siempre he dicho, la historia de Cuba tiene que regresar a estos materiales, porque los libros oficiales tergiversaron todo, hicieron el cuento como les dio la gana. Totalmente. Y eliminaron mucha de la realidad. Y el cine es irreprochable. Tú sabes, una imagen vale por 1000 palabras. Cuando tú ves la imagen y ves a Reinaldo Arenas y ves a Cabrera Infante y a Lidia Cabrera, hay un momento ahí en ese mismo documental que a ella le preguntan, y incluso si el gobierno de Castro se cae, ¿usted regresa a Cuba? Y ella dice, no, yo nunca voy a regresar a Cuba. Yo me quiero quedar con la idea de que era un país encantador, dice. Para mí era un país encantador. Mira qué interesante su motivación de conservar esa, la Cuba que ella amó y que la conoció otra Cuba. Sin ellos. Y que conoció sin ellos. Exactamente. Sin la cúpula que todavía rige. Alejandro Ríos, muchísimas gracias. Recuerde, a modo de cierre, ¿dónde? Sí. Ajá. Cubic Center. Cubic Center está ahí mismo día? en la pequeña Habana, en la calle 27, entre la 2 y la 3 del Southwest. Cubic Center, el viernes a las 7 de la noche, de la serie de cine cubano La Otra Cuba, con Orlando Jiménez Leal. Yo voy a estar ahí, por supuesto, también. Los espero. Están cordialmente invitados todos. Gracias por este otro momento sobre cine y tan importante, tan histórico. Sí lo es. Que hace falta, pues, no dejar que repasarlo. se olvide. Siempre hay que repasar. Gracias, Alejandro, una vez más a ustedes. No se vayan, regreso con sus saludos. Les espero. Para despedirme, siempre escojo en este momento leer sus comentarios en programas anteriores para saber que vieron el programa, lo que opinan, lo que piensan, pero les recuerdo, suscríbanse y así les llegan todas las notificaciones. Vámonos a pantalla abierta y podemos revisar y leer desde ya. El primero que vemos en pantalla es de Erlando Nato. Dice, ¿dónde está el pueblo o la oposición que no intervienen? Se refieren a una entrevista que le hice a la periodista de Mexicanos contra la Corrupción, Verónica Ayala, sobre el más reciente envío de petróleo de Pemex a Cuba. Erlando, gracias, ahí te están dando tu corazoncito. Gracias también a Edward Moncada por comentar y escribió, y es que no hay Contraloría del Estado de México. ¿Quién controla estos recursos? Gracias por comentar. Liudis Simanca escribió, nada de luz y dónde lo meten ese combustible que no se ve. Hablan del combustible que se envía a México a Cuba y Cuba sigue a oscuras. Krausmar, gracias por comentar. Eduardo Pérez Julien me escribe, Eduardo Pérez, eres encantadora. Como tú no existe nadie. Excelente tu trabajo. Gracias, Eduardo, por tus palabras. Gracias por ver el programa y compartir. Miguel Álvarez, lo venden la mitad para los dictadores cubanos y la otra mitad para la narcopresidenta mexicana. Qué sinvergüenzura, terminó escribiendo. Y nada para el pueblo cubano. Miguel Álvarez, gracias a Miguel Matute, quien escribió que viva una Cuba libre y democrática. Sara Aguilar Hernández, gracias. Jorge Pérez, gracias. Elisa Román, gracias. A todos les está dando ahí su corazoncito. Juanpi desde el control. Gracias por ver el programa, gracias por compartirlo, gracias por suscribirte y por estar cada tarde aquí conmigo. En Ni Más Ni Menos con Yelenis Reina. Ni más de lo que ocurre, ni menos de lo que nos importa. Les espero en un próximo espacio. Hasta la próxima.